Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Problemas en la OPEP+. Débil crecimiento en México durante el primer trimestre. Liderazgo emergente de Japón. Continúa la persecución en Turquía. Especial conflicto Oriente Medio. Ofensiva terrestre a gran escala y ataque contra el aeropuerto de Tel Aviv. Marcha atrás en la subida del IVA en Sudáfrica. Los primeros 100 días de Donald Trump. Comenzamos fijándonos en el sector del petróleo. 8 países de la OPEP+, entre ellos Arabia Saudí y Rusia, acordaron esta semana incrementar la producción de petróleo en 411.000 barriles diarios a partir del próximo mes de junio, un aumento 3 veces superior a lo pactado inicialmente. Se trata de la segunda vez en apenas 2 meses que los principales participantes del cártel deciden elevar el sistema de cuotas por encima del ritmo consensuado en la reunión celebrada a finales de 2023. Así pues, se calcula que la producción del conjunto de la OPEP+ será 1 millón de barriles diarios superior a las cifras de principios de año. Este movimiento responde, aparentemente, a una maniobra liderada por Arabia Saudí para presionar a aquellos miembros del cártel, principalmente Irak y Kazajistán, que han incumplido reiteradamente las cuotas asignadas. La tensión parece difícil que vaya a resolverse en el corto plazo. Hace apenas unas semanas, el ministro de Energía de Kazajistán reiteró que el país priorizará los intereses nacionales por encima de los objetivos acordados por el cártel. El inesperado aumento de la producción se produce en un momento especialmente sensible en el mercado, ante la posibilidad de que la desaceleración de la economía mundial se traduzca en una demanda de petróleo inferior a la prevista. En consecuencia, el precio del barril de Brent, referencia en Europa, se ha situado en los últimos días en torno a los $60, el valor más bajo de los últimos 4 años. Nos vamos también esta semana a México, que ha logrado evitar por un escaso margen una recesión técnica en el primer trimestre de 2025, al registrar un crecimiento del 0,2% del PIB respecto al trimestre anterior, tras la contracción del 0,6% al cierre de 2024. Este resultado, impulsado principalmente por un crecimiento del 8,1% en el sector agropecuario y por el dinamismo exportador frente a la amenaza arancelaria de Estados Unidos, sorprendió a los analistas que anticipaban un nuevo retroceso. Sin embargo, tanto el FMI como el Banco Mundial han revisado a la baja sus previsiones. El primero estima una contracción del 0,3% este año, mientras que el segundo anticipa crecimiento nulo debido al impacto de los aranceles, la caída de las remesas, la reducción de la inversión y el debilitamiento del consumo. El sector automotriz, que representa hasta el 7% del PIB nacional, ha mostrado claras señales de desaceleración. Ante este panorama, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha defendido su estrategia económica, conocida como Plan México, que busca fortalecer la producción nacional y atraer inversión privada, aunque aún sin detalles concretos sobre su alcance fiscal ni su impacto a corto plazo. A pesar del optimismo del gobierno, que mantiene una proyección de crecimiento de hasta el 2,3%, expertos y organismos internacionales advierten que los problemas estructurales, la incertidumbre comercial y la pérdida de dinamismo en sectores clave seguirán presionando a la economía, reduciendo las probabilidades de una recuperación sostenida en el corto plazo. Y mientras, buenas noticias para Japón. El primer ministro del país, Shigeru Ishiba, declaró que durante su reciente visita a Vietnam y Filipinas logró establecer relaciones de confianza con los líderes de ambos países, fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad ante la creciente influencia militar de China en la región. Ishiba acordó con su homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh, crear un marco de diálogo bilateral a nivel de viceministros de Asuntos Exteriores y Defensa, cuyo primer encuentro se celebrará este año en Japón. En Filipinas, Ishiba y el presidente Ferdinand Marcos pactaron iniciar negociaciones sobre un acuerdo de intercambio de información y un pacto de adquisición y servicios cruzados para facilitar ejercicios militares conjuntos. El primer ministro calificó su viaje como significativo y subrayó la importancia de mantener lazos sólidos para fomentar la paz y la estabilidad en la región. Esta estrategia refuerza la influencia japonesa y responde a las crecientes tensiones regionales, especialmente ante el auge de China y la fragmentación del equilibrio de poder en Asia. A través de iniciativas como la Agenda para un Indo-Pacífico libre y abierto y el refuerzo de alianzas con países del sudeste asiático, Japón busca ofrecer estabilidad y cooperación en materia de seguridad y desarrollo económico, posicionándose como un socio fiable frente a las dudas que genera la política exterior estadounidense tras el shock arancelario de Donald Trump. Peores noticias llegan desde Turquía. Las autoridades del país han detenido a 18 empleados del Ayuntamiento de Estambul acusados de corrupción.
días después de detener a más de 50 personas en el marco de una ofensiva cada vez más amplia contra el alcalde de la ciudad y principal figura opositora, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu fue encarcelado el mes pasado y se encuentra a la espera de juicio por cargos de corrupción y ayuda a un grupo terrorista. Ahora las autoridades han ampliado el campo de actuación contra el resto de trabajadores del ayuntamiento, a quienes acusan de aceptar sobornos y ser miembros de una organización delictiva. La detención de İmamoğlu desató las mayores protestas que se han visto en la última década en Turquía y provocó la agitación de los mercados financieros, con una estrepitosa caída de la lira. Las autoridades niegan las acusaciones de politización del Poder Judicial, pero sin embargo, en una encuesta reciente, el 65% de los encuestados dijo que creía que la detención de İmamoğlu era un error y el 61% pensaba que era una estratagema para impedir que fuera elegido presidente. Posteriormente, la policía puso en el punto de mira a Ömer Aras, una de las principales figuras de la mayor asociación empresarial del país, por criticar las políticas del gobierno, y ha detenido a Ayse Barim, representante de Famosos, por su presunta participación en las protestas antigubernamentales del Parque Gezi en 2013. El retorno de la represión política que se ha dado en Turquía en los últimos meses ha recordado la persecución y encarcelamiento de miles de personas que se produjo en 2016 tras el fallido golpe de Estado. Una semana más nos tenemos que fijar también en el conflicto en Oriente Medio. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el 5 de mayo ampliar la ofensiva militar. El nuevo plan incluye la ocupación de la Franja de Gaza, la permanencia en los territorios y el desplazamiento de la población hacia el sur, de acuerdo a las fuentes oficiales hebreas. Para ello, las Fuerzas Armadas han movilizado en los últimos días a miles de reservistas. Asimismo, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado militarizar la entrada de ayuda humanitaria. El nuevo plan establece varios puntos de reparto en zonas que estarán bajo pleno control militar y en el que participarán contratistas privados de seguridad. De momento se desconoce cuándo Tel Aviv restablecerá la entrada de agua, alimentos, medicamentos y combustible, un bloqueo impuesto desde principios de marzo. Mientras tanto, numerosas ONGs como Cruz Roja o UNICEF han alertado en las últimas semanas del elevado riesgo de hambruna de la población gazatí, como consecuencia de la escasez de alimentos. Y al mismo tiempo se ha recrudecido el conflicto entre Israel y la milicia Houthi. Uno de los misiles lanzados por el grupo yemení impactó en las proximidades del mayor aeropuerto del país, el Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv. Además de paralizar temporalmente el tráfico aéreo, el ataque demostró la sorprendente capacidad balística de los hutíes, un bloqueo aéreo a Israel, mediante bombardeos recurrentes a los aeropuertos, en respuesta a la ampliación, dice, de la ofensiva hebrea en Gaza. Estos acontecimientos han incrementado la posibilidad de una nueva escalada de las hostilidades entre Israel e Irán. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha responsabilizado a Teherán del ataque contra la infraestructura aeroportuaria y ha asegurado que Israel atacará a Irán en el momento y en el lugar que elija. Más allá del conflicto en Oriente Medio, nos tenemos que fijar en importantes decisiones tomadas en Sudáfrica. El ministro de Finanzas del país ha anunciado el abandono de los planes de subir el IVA tras una dura batalla política que amenazaba con romper la coalición gobernante. La propuesta fiscal incluía la subida del IVA general desde el actual 15% hasta el 17% a lo largo de 2 años. Renunciar a ello deja un agujero de 4.000 millones de dólares en las cuentas públicas sudafricanas para los próximos 3 ejercicios. El ANC, que ahora es el principal partido de la coalición tras 30 años gobernando en solitario, había enfrentado muchas críticas por el plan de incremento de la imposición indirecta, que daña desproporcionadamente a los más pobres, en un país con una tasa de desempleo además superior al 30%. La Alianza Democrática, socio del gobierno de unidad de corte liberal, ha sido el principal oponente a la subida, defendiendo que el país necesita reformas estructurales y no una mayor presión impositiva. No obstante, lo más probable es que para cuadrar las cuentas públicas sin esa fuente de financiación y sin recurrir al endeudamiento, se obligue a realizar recortes presupuestarios, otra medida impopular y que dañará aún más la ya fracturada coalición. La disputa además ha dañado la reputación del Tesoro sudafricano, que se percibía como una institución independiente en su gestión presupuestaria y ajena a presiones políticas. Sudáfrica, el país más industrializado de África, lleva años sufriendo un estancamiento económico causado por la corrupción y la mala gestión política. Y hablando de gestión política, y ya para terminar, nos fijamos en los 100 primeros días de Donald Trump en el gobierno. Según sus palabras, acabamos de empezar, aún no habéis visto nada.
Así lo ha anunciado el presidente frente a la multitud congregada para celebrar esos primeros 100 días de mandato. Según Gallup, Trump es el único presidente cuyo índice de aprobación ha caído por debajo del 50%. Actualmente se sitúa en el 44% tras 100 días en el cargo. Sin embargo, la mayoría de votantes republicanos le sigue apoyando firmemente, mientras los demócratas no terminan de recuperarse en las encuestas. Trump ha firmado alrededor de 220 órdenes ejecutivas en sus primeros 100 días de mandato, casi todas destinadas a revocar el legado de su predecesor, de Joe Biden. La política comercial y la migración han sido los dos temas que han centrado sus esfuerzos. Los aranceles impuestos el día de la liberación sobre el acero y el aluminio, la guerra comercial con China o los aranceles sobre el sector automotriz suponen el retorno de unas prácticas proteccionistas que no se observaban en más de un siglo. La caótica política comercial ha desencadenado una confusión generalizada, ha afectado a las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos y ha golpeado al dólar, que recientemente alcanzó su nivel más bajo en 3 años frente a sus pares. El índice Standard & Poor's 500 ha caído cerca de un 8% desde la toma de posesión de Trump, siendo el peor resultado en los primeros 100 días de un presidente desde Gerald Ford. En materia de migración, unos 65.700 inmigrantes habrían sido deportados en estos primeros 100 días, de acuerdo a las cifras de la Casa Blanca, y las entradas en la frontera sur se han desplomado a poco más de 7.000, frente a las 140.000 entradas que se registraron en marzo del año pasado. Ciertamente, los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump se pueden calificar de caóticos, un mandato que, tal y como él mismo aclaró, acaba de empezar. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.